No es por casualidad que nos estás mirando en este momento y que sobre todo estás viendo toda una gama de información. Mucha gente, te digo honestamente, Antonio, cuando voy a tus eventos, seminarios y talleres, digo, se para la gente y dice, hace 5 años que yo quería hacer esto. Hace 5 años, hace 10 años que yo tenía ganas, pero con las ganas no hay nada. Las ganas vienen acompañadas de la acción. Únase a nuestra comunidad y verá la información tan valiosa. La primera inversión que hay que hacer es la mente. Como dicen, vacía tu bolsillo en la mente, que tu mente te llenará tu bolsillo. Y es muy importante tomar en cuenta que la educación cuesta, al igual que la experiencia. Como lo dije anteriormente, o pagas por tus mentores o pagas por tus errores. Yo comencé con $500 al mes de marketing y terminé mi carrera cuando estábamos en el 2008, por ejemplo, cuando ya hubo una pausa que después vamos a hablar de eso. Estábamos invirtiendo $1 millón al año en radio, televisión y periódicos. Eso era lo que hacíamos, prensa, radio y tele. Antonio, la gente no se conoce. Esa es la clave. Porque cuando te acuerdas el doctor que me dijo, primero te tengo que curar acá, sí. Entonces comencé un proceso de sanación interior y proceso de autoconocimiento interior, saber quién eres, hasta dónde eres capaz de alcanzar tus metas en la vida y qué capacidad tienes de primero crear las metas. Porque en el momento en que uno no se conoce, no sabes el potencial, hasta dónde puedes brincar y llegar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Antonio Hernández de Flip Latino Legendarios. Hoy tengo el placer y el honor de tener a una gran persona, amigo mío de mucho tiempo. Nos encontramos nuevamente, el gran Héctor Herrera, no solamente Harman y Lender, prestamista residencial y muchas otras cosas, speaker y más, ¿no? Héctor, un placer de poderte tener aquí en Flip Latino Legendarios. El placer es mío, Antonio. Gracias por invitarme y sobre todo saludar a la gente que ya tenía mucho tiempo que no hacía un podcast con alguien y sobre todo estrenarme contigo en este 2026 para explicarle a la gente con lujo de detalle qué es lo que estamos haciendo y cómo te puedes beneficiar de toda esta gama de oportunidades y servicios que ofrece Flip Latino. Perfecto. Héctor, cuéntame de dónde vienes, de dónde eres originario, que nuestra gente quiere saber de dónde viene, ¿no? Bueno, yo soy europeo, pero nací en Uruapan, Michoacán. Ok. Fíjate que... Europeo, entonces. Europeo, soy de Europa, Uruapan, Michoacán, la ciudad del aguacate. Okay. La ciudad donde me vio nacer y tengo aproximadamente, acabo de cumplir ya 30 años de haber llegado a este país. Wow. Ya voy por 31 años, llegué en el 1995. Okay. Específicamente aquí a la Ciudad de los Vientos en Chicago. Ok, perfecto. ¿Cómo llegas? ¿Cuál es tu primer trabajo? ¿No? Y usualmente venías con esa mentalidad de crecer sin inglés, ¿no? O sea, como hace 30 años era difícil, ¿no? Yo tengo también más o menos, y era difícil porque no mucha gente hablaba español, ¿no? Pero ¿cómo llegas y cuáles son tus primeros trabajos? Llegué con mucha esperanza, con mucha ilusión debido a que Pocos lo saben, yo tuve un accidente a los 18 años y quedé paralítico de la cintura hacia abajo, iba a quedar cuadraplégico. Tuve 2 hernias de disco y después de casi 5 años de estar paralítico completamente con 3 intentos de suicidio, wow. me vi en esa encrucijada de vivir o morir. Conocí a una persona que me ayudó muchísimo psicológicamente para que superara ese trauma psicológico. Pero él también me conectó con los médicos especialistas y tuve una operación de 10 horas. Wow. Que me salvó la vida y me salvó de quedar paralítico y volví a caminar después de 6 meses de terapias, después de esa operación. Y gracias a Dios empecé a caminar y en ese momento fue cuando me entró la ambición de venirme a Chicago. Como todos, llegué sin papeles, indocumentado. Batallé mucho para trabajar dentro del primer día que llegué. Yo llegué un domingo a las 10 de la noche, me acuerdo. Eran las 10 de la noche. A la mañana siguiente salí a caminar ahí a la 26 a buscar trabajo. Okay. Y encontré un trabajo de vendedor. Después me uní a una compañía de ventas directas de
de muebles. Fíjate que duré 2 semanas y en las primeras 2 semanas gané mis primeros $1,500. Wow. De ahí esos $1,500 compré un auto, un Nissan Sentra. Me acuerdo que tenía una puerta de otro color. Sí. Y empecé a moverme. En esa misma compañía conocí un chavo, o un amigo, que me dijo, Héctor, es increíble el potencial de ventas que tienes. Hablas muy bien con la gente, era de los que tocaba las puertas sin conocer a nadie y cuando abrían, metía la pata en la puerta para que no me la cerraran y sacaba mi catálogo buscando a la señora María. Obvio, la señora María no existía, pero era mi excusa para poder demostrarle a la gente todos los muebles que yo traía. Y ese muchacho me dijo, tienes mucho potencial. ¿Tú sabías que hay un negocio aquí en Estados Unidos que es de prestamista hipotecario o banquero hipotecario? Y me encantaría que conocieras a un personaje que está en la comunidad latina y que te conozca, porque en ese tiempo, fíjate que también al mismo tiempo entré a la radio. Ok. Y entrar a la radio en aquel tiempo era Univision, no era Univision, era Tichenor. Y mi jefa directa era Luisa Torres. Yo creo que muchos recordamos a ese personaje. Claro. Una gran mujer, una excelente comunicadora. Luisa Torres me contrató para la 560M La Tremenda, una estación de radio que se escuchaba en 6 estados de la Unión Americana. Y fui a tocar la puerta y le dije que yo estaba preparado para ser un locutor de su compañía. Y me dijo, no te creo, a ver. Y que me saca una hoja así de grandota de las noticias para callarme el hocico, yo creo. Me dijo, vámonos al estudio. Que me mete al estudio y al salir del estudio me contrató. Wow. Fue un instante en el cual tuve, yo pienso que las agallas, porque nada es suerte, es preparación y oportunidad al mismo tiempo. Y en ese momento empecé en los préstamos hipotecarios y al mismo tiempo en la radio, y de estar viviendo en la 26 ahí en un ático todo destruido, en los pocos meses estrené un departamento de lujo en Michigan y eso cambió radicalmente mi vida, la forma de ver las cosas, la forma de ayudar a la gente, porque me di cuenta que entre más ayudas a las personas, más beneficios económicos tienes en tu vida. Sí, y posiblemente hay gente que va a decir, ay, así de rápido fue, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo fue, digamos, de que llegas a empezar a hacer algo? O sea, ¿cuánto duró eso? Bueno, yo, como te digo, al siguiente día, yo luego, no, sin conocer a nadie, porque a mí nadie me consiguió el trabajo, yo salí a buscar, a tocar puertas, me contrataron el primer día, porque les dije que no me pagara nada, que me pagaran comisiones de todo lo que vendiera. Entonces, tú sabes que cualquier persona va a decir, pues éntrales, o sea, si me vas a vender, no me va a costar nada, pues me interesa que trabajes conmigo. Y ese día, el primer día, empecé a tener ventas. Vendí más de $1,000 en ventas y me contrataron. Y automáticamente fue cuando yo fui a la radio a las 3 semanas de haber llegado de México. O sea, yo me aventé con todo, sin paracaídas. Y te voy a decir por qué me aventé, porque yo tenía un problema cuando yo era niño. Yo hablaba así, hablaba bien chistoso, parecía una voz de muñequito. Entonces mi papá era el que me hacía el bullying en la casa. Me puso un apodo que se llamaba la voz de pito de calabaza. Porque la voz de pito de calabaza es la hoja de calabaza. No sé si lo llegaste a hacer en el rancho. Que le hacías una hendidura con una navaja de rasurar y hacía un silbido muy agudo. Y así me decía mi papá que yo tenía la voz de pito de calabaza. Y al entrar a los 12 años de edad, tú hablas de que nada es gratis y nada es instantáneo. Sí. Desde los 12 hasta los 16, 17 años, todos los días leía un libro en voz alta para modular mi voz, manejar mi voz, y yo con el único fin de simplemente ser una persona normal. Sí. Pero eso me dio una habilidad de leer sin errores y entrenar mi voz bajo mi propia, se puede decir así, bajo mi propia tutela. Entonces, eso fue lo que me dio la preparación, porque yo sabía que leía muy bien y que sabía respetar muy bien los puntos, las comas, las impresiones. Entonces, eso fue lo que me abrió la puerta a la radio y automáticamente me contrataron. Fue una cosa espectacular. Sí, y ahorita que dices eso, creo que mucha gente no lo toma de esa manera. Yo empiezo a hacer ahorita, a leer en teleprompter, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? O sea, si no sabes respetar comas, puntos, no es tan fácil. La gente me dice, ay, pues se habla ahí nomás, ¿verdad? Pero, o sea, yo te entiendo porque
no, es complicado. O sea, aún el periodista que está sentado ahí viendo, pues está leyendo, pero tienes que tener eso, ¿no? Que atrae a la gente. Entonces, veo eso. ¿Qué le dirías tú a nuestra gente que o sea, están buscando oportunidades, pero, por ejemplo, ay, no, ¿por qué voy a ganar menos? No, ¿por qué voy a ganar poco? ¿Por qué voy a hacer esto? Cuando hay personas, yo prefería trabajar de gratis, aprender y después hacer algo. Tú también, ¿no? O por lo menos, digamos, trabajar por comisión y ahora sí que depende de mí, ¿no? Pero hay personas que no están en eso. O sea, ¿eso es mentalidad o es qué? Primeramente yo pienso, Antonio, que es falta de creer en uno mismo. Okay. Porque no todo ha sido color de rosa en mi vida. La primera vez que yo vine a este país, indocumentado, a los 18 años, fue cuando caí paralítico. Okay. Tardé 3 meses en llegar a este país. Atravesé el desierto, las montañas, me agarraba la migra una y otra vez, 4 veces deportado. Cuando llego a Estados Unidos después de 90 días de batallar, había perdido 30 libras de peso y llegué paralítico. Imagínate llegar a la tierra de oportunidades y no poder moverte. 6 meses sin moverme, gracias a mi familia que me apoyó, me dio un lugar, un rincón donde dormir. A los 6 meses empecé a consumir unas pastillas que me quitaban el dolor y con muletas salí a trabajar ahí en la 26, en la Discount Mall, vendiendo ropa sentado, porque no podía moverme. Okay. Y aún así, vendiendo ropa sentado, dice mi mamá, la necesidad tiene cara de hereje. Era el que más vendía. Sí. Porque gritaba y llamaba a la gente, ¡hey, ven, ven! Y cuando llegaban les decía, me llegaron unos zapatos, me llegaron las botas, me llegaron los sombreros. Y la gente me empezaba a hacer caso y me paraba con las muletas y empecé a vender hasta que el último me colapsé. 6 meses después de haber entrado, caigo completamente desmayado y no me puedo mover. Y ahí fue donde mi familia me dijo, ¿sabes qué? Ya no te podemos tener aquí, te regresas a México. Ese mismo día, cuando llegó mi hermano, me cargó como si fuera un costal, me cargó y iba caminando cuando alguien de repente por atrás me toca la mano y me dice, toma, es tu boleto de avión que sale hoy en la noche, a las 12 de la noche, me acuerdo que había un vuelo a Morelia, Michoacán, y de verdad que fue una de las etapas más duras de mi vida. ¿Cómo te recuperas de eso? O sea, aun cuando hay personas, puede haber personas que están pasando cosas fuertes, están pasando con todo lo que está pasando ahorita con esta administración. O sea, ¿cómo puedes ser resiliente? ¿Cómo puedes decir, tengo que hacerlo? O sea, yo sé que hay necesidad, pero muchas veces la necesidad para algunos no es suficiente. ¿Qué puede ser suficiente? 2 cosas que me ayudaron mucho es, número 1, creer en Dios. Okay. Número 2, creer en mí. Porque Dios cree en ti desde hace mucho tiempo sin que te des cuenta. Y eso a mí me ayudó a superar. Porque cuando llegué a México, yo ya tenía un récord de 2 intentos de suicidio. Okay. Cuando llego a México, otro tercer intento y me aviento 4 años más paralítico. Wow. O sea, no es fácil decir una historia de este tipo porque lo viví en carne propia. Estar desahuciado. Sí. 3 médicos en Estados Unidos, aquí en Chicago, me dijeron, no podemos hacer nada por ti. Tu parálisis es permanente. Y hay algo que aquí quiero enfatizar, un consejo muy grande. Cuando yo me di cuenta de que los doctores en sí, su límite había llegado ahí, porque hay otros doctores, como dicen en Michoacán, más chingones que otros. Sí. Conocí en Michoacán, en Uruapan, a 2 doctores que operaban cerebros en Houston. Y venían a operar gente de columna vertebral a Houston y eran mis vecinos. Entonces conocí a una persona que ahí, fíjate cómo me ayudó a creer en mí. Una persona cuando yo llegué por primera vez a visitar una clínica del doctor Salvador Sánchez, que en paz descanse, él me vio mis estudios y me dijo, yo estoy seguro que en 6 meses vamos a hacer que te levantes. Y ahí se abrió un mundo de esperanza. Pero fíjate lo que me dijo, te tengo que trabajar primero tu mente antes de tu cuerpo. Porque si logro curar tu cuerpo y no curo tu mente, van a pasar otros 6 meses y te vas a partir la madre de nuevo. Él vio en mí algo, que había una herida emocional muy grande en mi vida, sí, que tenía que sanar. Entonces por eso lo dijo bien importante, tienes que primero sanar tu mente, sanar tu ser y después vamos a sanar tu cuerpo de una manera muy fácil. La comunidad latina somos los más trabajadores, hacemos lo que nadie hace,
¿Por qué a veces mentalmente no estamos ahí? ¿Qué necesitamos y cómo podemos llegar ahí? Conocer gente clave. Yo pienso que ahí es bien importante conocer gente que nos dé el ejemplo de cuánto tú puedes llegar, cuánto tú puedes brincar y sobre todo qué puedes lograr en la vida. Cuando a mí me dijeron el dinero que se ganaba en los préstamos, cuando yo ya era locutor, me invitaron, obviamente te comenté de este amigo Carlos, que por cierto le mando un saludo. Me invitó a conocer a este señor y me dice, con el potencial que tú tienes, tú puedes ganar hasta $100,000 al mes. Y yo dije, o sea, 1995, sí. $100,000 al mes, no, eran pues, como 200, aún aquí ahorita, ¿no? Sí. Y yo Sí. le dije, preséntame una persona que esté ganando $100,000 al mes. Y me dice, te voy a presentar no a uno, te voy a presentar a 4. Y que me los presenta. Uno ganaba 75,000, otro 80,000, otro 100,000 y el otro 50,000. Y yo dije, ¿sabes qué? Si ellos pueden hacer esto, son mi ejemplo. Sí, no claro. compito con ellos. Yo quiero aprender de ellos y yo le entro. Porque era bien aventado. O sea, siempre algo que me caracteriza, como me dice mi familia, tú eres el guerrero de la familia. ¿Qué crees que pasó? Me aventaba a hacer los castings de las marcas corporativas más grandes como McDonald's. Fui la voz oficial a nivel nacional de McDonald's. Ok. La voz nacional e internacional de Sears para 7 países. La voz de ESPN Deportes, la voz de Fox, la voz de las cadenas completas de las estaciones de radio y otra muy importante que es CNN en español. Entonces, por muchos años, por 7 años, fui la voz de CNN en español y muy poca gente sabe eso. Claro. ¿Y qué te lleva, por ejemplo, ya después que pasaste todo lo que pasaste, te recuperas, llegas a Chicago, empiezas en la 26? ¿Cómo llegas a empezar a hacer préstamos residenciales en ese tiempo? ¿Y cómo explota todo esto? Sí, bueno, como te comenté, conocí en esa misma compañía donde vendía muebles de casa en casa a este personaje que me dijo, él vendía seguros y me dice, yo ya quiero cambiar de profesión porque aquí gano como $1,000 diarios y yo, ¿y ya quieres cambiar de profesión? Y le hace, sí, es que hay otro negocio que es prestar dinero para casas residenciales y ahí puedes ganar hasta $50,000, $100,000 al mes. Y yo honestamente no le creí, pero sí le dije, no te creo y por eso quiero ir a conocer las personas que hacen eso. Y fue cuando él me llevó, cuando conocí al dueño, me conoció, salimos a comer y después de conocerme me dice, tú tienes mucho potencial. Me encanta la forma en cómo te conduces y me encantaría que fueras parte del equipo de en ese tiempo, los banqueros o los loan officers, como se llaman. Y empecé automáticamente 3 meses después de haber llegado a este país. 3 meses después, otra vez, o algo bien importante, arreglo mis papeles a los 3 meses de haber llegado a este país. Y no digo qué suerte, porque tuve que hacer muchas cosas importantes, como por ejemplo casarme. Me casé con una muchacha de Jalisco y ella me arregló los papeles en ese tiempo y pagué mi perdón por haber entrado ilegal, perdón, que pagaba $1,500, pagué mi perdón y recibí mis papeles y empecé una vida matrimonial al lado de esta persona que también después de ver lo que yo estaba haciendo se metió de banquera y hasta la fecha es banquera, creo. Y bien importante, empezamos a hacer dinero sin parar. Cada mes no me ganaba 100,000, pero sí me ganaba 30, 40, 50, $60,000 mensuales en 1995, 96. Antes de que lleguemos ahí, por ejemplo, ¿por qué nuestra gente a veces no cree que las cosas son posibles? Ok, la gente puede decir y te va a ver posiblemente, ay, sí, en el 90 se va a ganar $30,000. No lo creen, ¿no? Aún ahorita hay gente que dice, ay, $30,000 ahorita al mes es imposible, ¿no? Sí. Yo sé que es posible. Pero ¿por qué nuestra gente no lo cree? O sea, ¿por qué no ven a alguien más que está haciendo? ¿Por qué no creen en un mentor? O sea, porque toda esta gente que yo también empecé a hacer préstamos en el 2000 y también tienes que ver a alguien que lo está haciendo y dices, bueno, pues si él lo está haciendo, no necesito crear la rueda, ¿no? Solamente necesito ver qué está haciendo. Y tú y yo en este momento pues estamos trayendo investor funding para préstamos, estamos trayendo Flip Latino y mucha gente no lo cree. O sea, ¿cómo le haces para que esta gente diga, bueno, pues puedo creerlo, ¿no? Y a ver si sale. O sea, ¿cuál es la mentalidad para llegar ahí? La verdad, Antonio, la gente no se conoce. Okay. Esa es la clave.
Porque cuando te acuerdas el doctor que me dijo, primero te tengo que curar acá, Sí. entonces comencé un proceso de sanación interior y proceso de autoconocimiento interior, saber quién eres, hasta dónde eres capaz de alcanzar tus metas en la vida y qué capacidad tienes de primero crear las metas. Porque en el momento en que uno no se conoce, no sabes el potencial, hasta dónde puedes brincar y llegar. Sí. Y a base de mucho esfuerzo yo comencé a ese proceso. Cuando llegué paralítico arrastrándome. Y cuando salí de ese proceso 6 meses después, salí dando conferencias, seminarios y talleres de 3 días completos, basado en esa filosofía, a la cual he escrito varios libros y he dado miles de conferencias en diversos países, incluyendo Europa, España, Honduras, Guatemala, El Salvador. He estado en varias ciudades en México, no se diga en 27 ciudades en Estados Unidos, dando ese proceso de autoconocimiento interior. Así que la respuesta viene siendo, no te conoces bien. Y cuando no se conocen, no saben de lo que son capaces de hacer. Exacto. Y fíjate que todo empieza por la mentalidad, ¿no? Pero ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cómo le ayudarías a nuestra gente en este momento que todavía está pensando que no es posible? Trabaja en un restaurante, trabaja de lavaplatos, que yo fui lavaplatos, ¿no? También, o sea, y digamos que me empecé a juntar con otro tipo de gente. ¿Cuál sería la clave para poder cambiar de mentalidad, poder juntarse con otro tipo de gente? Que te conozcas principalmente, vuelvo a repetirlo, pero 2, importantísimo, cambia el ambiente en el que te rodeas. Si estás acostumbrado a estar con la gente, aunque sean tus familiares, que te llevan al mal camino o que te están llevando a la mediocridad y el conformismo, es importantísimo salir de tu zona de confort. Sí. Y esforzarte, pero sobre todo crear sueños y tener las agallas, como dices tú, trabajar 3 turnos para lograrlos. Porque no simplemente con tener el sueño se logran las cosas, sino que hay que trabajar más que si estuvieras en un trabajo de 9 a 5. Trabaja más el que es dueño de negocio, ¿no? Exacto. Eres el primero que llegas y el último que te vas. Digamos que empiezas ya este negocio de hacer préstamos. En ese tiempo la comunidad estaba creciendo. No sé si te acuerdas que no muchos tenían crédito. Ya encontrábamos a alguien con 650 de crédito, pues casi le hacíamos misa, ¿no? Porque Ajá. no había nadie. Todos estaban en los 500. ¿Cómo empiezas a crecer eso y cómo se expande ese negocio? O sea, ¿cómo llegas a hacer $30,000 al mes? A través del marketing y la publicidad, como te comenté, yo ya era un experto hablando en micrófonos, en la radio, haciendo comerciales, y entonces empecé a ser muy creativo para hacer ese tipo de marketing. Comenzamos, fíjate, lo que siempre le digo a las personas, yo comencé con $500 al mes de marketing. Y terminé mi carrera cuando estábamos en el 2008, por ejemplo, cuando ya hubo una pausa, que después vamos a hablar de eso. Estábamos invirtiendo $1 millón al año en radio, televisión y periódicos. Okay. Eso era lo que hacíamos, prensa, radio y tele. Y tú sabes que en ese tiempo era carísimo un comercial en la Qué Buena, por ejemplo, en la Wojo, que en ese tiempo costaba $500, $400 un comercial. No se digan los de televisión, las líneas de ayuda de Telemundo 44 que nos cobraban hasta $10,000 por una línea de ayuda. Entonces, pero llegaban 100, 200, 300 clientes a veces diarios queriendo comprar casa, claro, a buscar la asesoría para cómo establecer crédito y obtener por primera vez las llaves de su hogar. Sí, y sabemos que es importante, ¿no? Y que la comunidad cree en otras personas que lo están haciendo y que los va a guiar. Pero algo importante, por ejemplo, en el tipo de marketing, ¿por qué nuestra gente no invierte en mercadeo? Y aún en este momento, ¿verdad? Hay personas que tienen los mejores restaurantes, hacen la mejor comida, pero nadie los conoce. Eres el mejor realtor, pero nadie te conoce, ¿no? Eres tienes un negocio de vender, no sé, frutas, de vender lo que sea, pero nadie te conoce. Ahorita con las redes sociales, ¿por qué la gente no invierte? O sea, invierte en mercadeo. Es una buena pregunta y la razón fundamental es de que piensan
que ellos no están hechos para hacer el marketing, pero siempre tenemos que ubicarnos o buscar un consultor de marketing para que nos dé la ayuda. Ahorita tú sabes que lo que está pegando es esto, las redes sociales, el YouTube, el Facebook, el Twitter, el Instagram, todas las redes sociales ya le robaron el mercado a los medios de comunicación tradicionales. Claro. Radio, televisión y prensa inclusive ya se están viendo muy obsoletos y están entrando a las redes sociales. Yo pienso, y es muy importante que tu meta en la vida, si tienes un negocio, que sea invertir del 20 al 30% de tus ganancias en marketing y publicidad, porque si no, nadie te va a conocer. Inviertes en el local, en la camioneta del negocio, en los empleados, en toda la infraestructura de un negocio, pero bien importante, se te olvida lo que te va a hacer popular, que es la mercadotecnia y la publicidad. Héctor, estás en este camino de hacer préstamos, y ya te va bien. Llega el 2008 que tú y yo estábamos en la misma ocupación, ¿no? Yo también era loan officer en ese tiempo. Sí. Yo pierdo todo. ¿A ti cómo te va? Mi sonrisa lo dice todo, ¿no? Sí. Fíjate que dicen que entre más alto estés, más te duele. el porrazo es más fuerte y estruendoso. De estar cómodamente viviendo, ganando mucho dinero. Obviamente mis deudas eran también de la misma magnitud. 3 carros, 2 motos, casa, departamento de lujo en la Michigan Avenue en el centro. Lo pierdo todo. Pierdo hasta la vergüenza, como dicen por ahí. Pierdo hasta mi relación que tenía en ese momento. Ok. Entonces, básicamente me veo con una mano enfrente y otra atrás, completamente en bancarrota, y me voy a México a pensar, a una colina en Cuernavaca, Morelos, a pensar, la rento por 6 meses, a pensar qué voy a hacer. Sí. Y ahí es donde entra Héctor Herrera como conferencista, como escritor de libros, y empiezo a escribir libros. Mi primer libro que escribo, Sanación, en el cual fue el que me dio a conocer y en el cual me contratan las compañías, y empiezo a reinventarme. Okay. Dolorosamente, pero con mucha motivación, porque sabía, vuelvo a repetirlo, sabía quién era yo, hasta dónde podía alcanzar, y empiezo a vender mis seminarios y talleres a diversas compañías que me empiezan a contratar, y ahí es donde ya retomo, porque antes de llegar a Estados Unidos yo ya había dado conferencias, seminarios y talleres, okay, pero dejo todo eso por los préstamos. Sí. Retomo en el 2008, 2009, 2010, que es cuando peor me fue en la vida. Honestamente te lo digo, porque a veces no ganaba ni para los chicles, y empiezo a escribir libros, que no es fácil venderle libros a la comunidad, porque solamente el 1% de la gente lee libros, sí, y solamente el 1.5% de una persona que compra un libro lo termina de leer. Entonces empecé a conjugar con audiolibros, seminarios, talleres y los libros, y comienzo a sobrevivir para posteriormente comenzar a darme a conocer en ese ámbito de las conferencias y empezar a tener un poquito más de fluidez económica en mi vida. Fue muy difícil. Hablando de eso, ¿cómo, por ejemplo, cómo se recupera alguien? O sea, yo lo sé, ¿no? Porque también pasé ese porrazo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué más haces? O sea, tiene que seguir más mentalidad, tienes que juntarte otra vez con gente que está en otro nivel, pero dijiste una palabra clave. ¿Cómo te reinventas, no? Como alguien en este momento que está pasándola mal, que su negocio se cayó, que, no sé, es troquero o hace otro tipo de trabajo y dice, bueno, ¿ahora qué hago, no? O sea, compro casas, hago, o sea, ¿cómo se reinventa alguien y cómo le ayudaría a nuestra comunidad? Acabas de dar una pregunta muy, muy clave. Es importantísimo hacer una autoevaluación. Ok. Y esa autoevaluación se hace en 5 áreas muy importantes. La primera viene siendo la espiritual. Y no estoy hablando de creer en Dios. La espiritualidad para la ciencia significa tus valores como ser humano. ¿Qué son tus valores? Estamos hablando de creer en ti, es un valor. De ayudar a otros es un valor. Okay. De saber quién eres espiritualmente hablando, en esos valores que eres entregado, es otro valor. ¿Qué valores tienes espiritualmente hablando para hacer un recuento, por ejemplo, del 1 al 10? ¿En qué nivel te encuentras en ese valor de la espiritualidad? Posteriormente, te brincas a otro que es otra área dimensional que le llamamos la mental.
La mental es saber con qué cuentas, qué sabes hacer. Sí. ¿Qué conocimientos tienes basado en la carrera que tienes o si vas a cambiar de carrera? Mentalmente, ¿cómo son tus pensamientos positivos o negativos? Y autoevaluarte del 1 al 10, ¿en qué nivel estás? Siguiente punto es físicamente. ¿Okay? ¿Cómo estás físicamente? Porque muchas veces estamos tan descuidados físicamente, estamos enfermos, o estamos obesos, comemos puras porquerías, o no hacemos ejercicio, o no estamos en forma. Entonces, ahí hay que evaluarlos del 1 al 10, en qué nivel estamos, ¿ok? Estamos espiritual, mental, físico, ¿ok? Social. ¿Con quién nos hemos peleado? ¿Con quién tenemos que reconciliarnos? Inclusive pedir perdón si la regamos, porque eso también trae calma y poder a tu vida. ¿Ok? Socialmente. Y la número 5, económicamente, que por lo general es ahí donde debemos empezar, pero yo siempre aconsejo que empecemos por lo espiritual, porque de ahí vamos a ver nuestros valores. Entonces, el número 5 viene siendo económicamente en qué nivel estamos y qué necesitamos hacer para poder florecer económicamente, tener metas. Por eso siempre nosotros decimos vivir de tus rentas, por ejemplo, es uno de mis eslogans donde ayudamos a que la gente económicamente se revitalice su vida y pueda lograr todo esto. Y muy importante, ¿cómo reaccionas en esas 5 dimensiones? Emocionalmente. ¿Cómo está tu temple emocional para poder lograr entrarle de lleno a arreglar cada área de tu vida que tú consideras que está en desventaja? Ok. So, reinventarse es siempre bueno. Claro, todo el tiempo, inclusive cuando estés en tu mejor momento. Ok. Porque hay que evaluar. Bien importante, yo voy a dar la receta ahorita. Cuando tú evalúas esos 5 áreas, espiritual, mental, físico, social y económico, y te das cuenta de que mínimo en una estás bien, porque mínimo en una vamos a estar bien, hay que ver qué valores o estrategias te estás empleando en esa área específica para poder emplearlas en nuestras otras áreas que estamos en desbalance. Ok. Entonces es como si yo le digo, haz una X y una raya en medio y pon del 0 al 10 en qué área estás, cada una de las líneas o rayos de la bicicleta, porque parece una rueda, en qué área estás en desbalance, y entonces ahí podrás ver claramente en qué área vas a poner esos valores de la área que funcionan en la área que no funciona. Me gusta eso. Del 2010 al 2015, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué haces? ¿Cómo te sostienes? ¿Cómo se ve? Fue algo interesantísimo que ahí, como vuelvo a repetirlo, dime con quién andas y te diré quién eres. Una persona me recomendó a una agencia de publicidad muy grande a nivel nacional y es donde me contratan para hacer las voces de esas cadenas, incluyendo la cadena de CNN en español, porque ahí fue donde yo empecé a reinventarme con el micrófono y empiezo a trabajar con Sears, por ejemplo. Fíjate, algo bien importante, Sears, por 30 segundos de mi voz me pagó $97,000. Wow. Por 30 segundos, nada más. ¿En español? Sí, en español, pero estaba en 7 países. Oh, wow. ¿Okay? Y salía en el cine, o sea, en los previews que sale en el cine antes de cada película, salía en la radio, salía en la tele y salía en redes sociales, incluyendo YouTube y todas esas. ¿Cuál era la voz que decía así? ¿Qué decía? Decía, ¿estás pensando comprar tus electrodomésticos en otro lugar? Piénsalo de nuevo. Sears, número 1 en electrodomésticos. Entonces, por eso me pagó $97,000. Entonces, por ejemplo, CNN, en ese tiempo yo era la voz de CNN y hacía las voces para 2,100 estaciones de radio en 26 países. Oh, wow. Entonces, yo hacía las voces de entrada de Carmen Aristegui, Fernando del Rincón, Javier Servia, todos los personajes de CNN, y ahí era otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, decía, esto es CNN en español. Entonces, eso me ayudó mucho. Ahora me contrató Fox. Fox Deportes con garra. Es otra intención completamente diferente, más agresiva, más deportiva. Y eso me empezó a ayudar económicamente. Me mantuve. Pero algo muy importante fue cuando más libros escribí. Más audiolibros. He hecho más de 60 audiolibros. Y fue donde ya
abiertamente me declaré conferencista profesional Sí. y estuve participando al lado de grandes personajes, incluyendo el maestro Jorge Serratos, Sí, claro. en el cual hemos coincidido en diferentes escenarios, con el doctor Alex Day, con el doctor César Lozano, que es muy amigo mío, también hablamos y chateamos. Y con don Luis platicamos. Fallas. Don Luis Fallas, precisamente, ahí es donde quiero llegar. Don Luis Sí. Fallas me recomienda con esta agencia que me da la oportunidad de trabajar con todas estas cadenas publicitarias. Oh, wow. Por eso es importante, dime con quién andas y te diré hasta dónde puedes ir. Qué bueno, ¿no? Y el otro día estaba escuchando la voz del Transformer, de Optimus Optimus. Prime. Y el señor, o sea, ya es grande, pero, o sea, tú dices, wow, ¿no? Y eso es, o sea, tienes que estudiar para eso, tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? Claro. 2015 a 2020, ¿cómo te ves? ¿Qué pasa? Bueno, ahí todavía sigo con lo mismo, dando conferencias, seminarios y talleres. Me involucro con diferentes compañías también, dando promociones y haciendo diferentes eventos, seminarios y talleres, pero enfocados más que nada en lo que viene siendo las inversiones. Ok. Llega un punto donde, tú lo sabes, una compañía nos falla. Sí. Y empezamos con problemas y esta compañía, que por cierto ahorita ya están sentenciados los dueños de esas compañías a 17, 20, 30 años de prisión, y esto es donde hay que ver muy bien con quién nos juntamos, porque aunque no hagas mal tú las cosas, si te juntas con gente malandrina, Sí, también te toca, llegas ¿no? a perjudicarte, ¿no? Y sobre todo perjudicar tu imagen. Yo que he sido una persona tan honesta y siempre hablo de la honestidad, de la franqueza, de la transparencia, me veo involucrado en esa situación. Obviamente yo también soy una víctima, pierdo todo mi capital, o sea, $250,000 que tenía yo metido en esa compañía, lo pierdo y entonces me reinvento haciendo préstamos, sacando mi licencia de nuevo. Tú sabes que Sí, claro. un riguroso proceso, tienes que estudiar Sí. huellas con el FBI, un background check y todo. Me dicen, ¿estás limpio? Aquí está tu licencia para comenzar a hacer préstamos hipotecarios. Pero tú sabes, o sea, en eso llega la pandemia. Sí. Y nos encerramos otra vez en el 2020 y hasta hace pocos años atrás, estás hablando de hace 2, 3 años atrás, comienzo y retomo de nuevo esta carrera de préstamos hipotecarios, que en realidad te voy a decir, lo otro ha sido una satisfacción increíble. Pero esta carrera es la que más dinero me ha dado en mi vida. Y platicábamos de eso. Exactamente. Y te voy a decir por qué me ha dado más dinero. Por darle el beneficio a la gente. Cuando tú ayudas a las personas a lograr riqueza, automáticamente tú sales beneficiado con riqueza. Claro, no, y sí, y nos encontramos hace como 3 años y platicamos y vemos a ver si hay algo que podemos hacer y no se da todavía, ¿no? Estás en otras compañías. ¿Cómo empiezas tú a ver, o sea, el mercado, empiezas a conocer Flip Latino, empiezas a ver qué es lo que hacemos? ¿Qué te motiva y qué ves que Flip Latino está haciendo? Mira mi sonrisa, porque me acuerdo que una vez llegué a mi oficina y en mi oficina teníamos una sala de conferencias muy grande. Yo anteriormente estaba tratando de hacer seminarios, talleres para compradores de casa residencial, que esa es la licencia que tengo. Pero en eso veo una cola de gente, ¿ok? De media cuadra, esperando entrar al lugar. Yo dije, ¿pero qué están regalando? Entonces voy, me meto a mi oficina, trabajo un rato, hago mis diligencias y cuando salgo veo el salón repleto de gente. Y yo dije, me voy a meter porque me encanta el chisme. Me metí y que veo a Antonio Hernández dando el seminario de cómo hacer fix and flip, es decir, comprar casas destruidas o degradadas, arreglarlas y venderlas y lograr tener 40, 50, 60 mil dólares de ganancia por unidad. Y veo tanta gente metida ahí, interesada, y digo, wow, ¿cómo puede ser posible de que exista más gente con dinero queriendo hacer este negocio que gente que quiere comprar su casa por primera vez, que está rentando, que está batallando? Entonces se me prende el foco y digo, tengo que conocer a Antonio. Tengo que presentarme y resulta, bueno, de que dice, yo te conozco, yo también a ti te conozco, estábamos en la misma compañía. Y de repente, como tú dices, no se dan las cosas, pero se abre el sueño en mi vida y veo un panorama mucho más amplio y digo, yo tengo que trabajar con Antonio.
me llamó tanto la atención lo que tú haces, que en este momento porto una camisa con el logo de la compañía Investor Funding Network, donde prestamos dinero a nivel nacional, claro, en cada estado y ciudad de los Estados Unidos para gente que está interesada en hacer esos arreglos de casa y venderla con la asesoría y el profesionalismo y la mentoría de Antonio Hernández. Sí, y así es como llegamos, o sea, estamos haciendo eventos en las oficinas que nos conocimos de Flip Latino, y claro, tú sabes, no ha sido fácil. También ya los que conocen o han visto mi podcast, también en el 2008 perdí todo, me reinvento, trabajo por una organización sin fines de lucro, ayudando a personas que estaban perdidas en sus casas, y aprendo bastantes cosas, ¿no? Pero también en 2015 empiezo a reinventarme, ¿no? A buscar nuevas opciones, y ahí llego a empezar a invertir y, o sea, empiezo a aprender cosas, ¿no? Empezamos Flip Latino por la necesidad de que nuestra comunidad aprenda, ¿no? Y que aprenda algo más. Yo he aprendido muchas cosas en el mercado americano y nos conocemos y empezamos a platicar. No se da primero, pero después empezamos otra vez a platicar, nos llamamos por teléfono y empezamos esta nueva etapa tanto para ti como para mí, ¿no? De estar más en la comunidad. Hago podcast con Jorge Cerratos, nuestra comunidad empieza a explotar y estamos ahorita haciendo préstamos para todo el que quiera hacer fix and flip, propiedades de renta, nueva construcción. Y Héctor, ahora sí que aparte de que es parte del equipo, pues también va a llevar el estandarte de Investor Funding para gente que quiera invertir, ¿no? Platícame cómo funciona todos los préstamos y cómo la gente se puede beneficiar. Claro, Vic, hay dos modalidades de préstamos. El préstamo residencial, que es donde tú vives, compras una casa para vivir, que también cuento con las licencias y estoy haciendo los préstamos para este tipo de personas que buscan ese sueño. Y dos, muy importante, préstamos comerciales. Sí. Los préstamos comerciales están basados en donde no vas a vivir y van a, ya sea vivir de tus rentas, comprar un edificio que ya está arreglado de 1 a 20 unidades a nivel nacional, o gente que dice yo quiero comprar una casa deteriorada o maltratada o que necesite arreglos para poder yo prestarles el dinero para comprar la casa, pero muy importante, también prestarles para arreglarla. Y de esa manera, ya después de 3, 4, 6 meses que arreglaron la casa, pueden tomar la decisión número 1 de venderla, lo que le llamamos el fix and flip, arréglala y véndela, y ganar de 30, 40, 60, he visto hasta $100,000 o más en cada unidad ganada, o quedarte con ella y refinanciarla en 3, 6 meses para obtener un interés bajo y fijo, y entonces baja tu pago y con las rentas empiezas a pagar ese tipo de préstamo. Pero muy importante, en este tipo de préstamos comerciales no pedimos ingresos, no me importa si trabajas o no. Aquí el potencial, como dicen por ahí, es la propiedad, son las rentas. Aquí no manda tus ingresos, aquí manda el potencial de las rentas, y es ahí donde la gente empieza a tener lo que le llamamos el famoso cash flow. Sí. El cash flow es el dinero que te queda después de pagar gastos, después de pagar el mortgage. Tienes $1,000, $2,000, hasta $3,000 extras que yo he visto con mis clientes que llegan a tener un cash flow mensual que les paga su vida. Es decir, viven de sus rentas. Que por cierto, tenemos una plataforma que se llama vivirdetusrentas.com, donde podrán ver toda la gama de tipos de préstamos, porque ahí voy otra vez. Sí. Hay gente que dice, yo tengo una casa residencial que tiene mucha equidad. Pagada. Entonces, pagada. Sí. Entonces yo le digo, vamos a sacar dinero de esa equidad para comprar un préstamo comercial. ¿Ok? Y acá no te voy a pedir ninguno de tus ingresos, solamente es bien importante recomendar. No W2, no W2, no income tax, no taxes, nada, no pay stuff, no trabajo. En definitiva, solamente necesitamos tener un crédito estable, un crédito saludable, 660, 680, y también tener una LLC, una corporación o una LLC, porque vamos a hacerlo todo basado en la corporación. Entonces es muy importante, de negocio, porque va a ser un negocio. Entonces ese negocio te va a respaldar junto con tu crédito y junto con el down payment que des para poder yo preaprobarte o calificarte para ese tipo de préstamos de inversión, donde podemos obtener, ya brincamos a 6 unidades,
8 unidades, Claro. es decir, edificios con 8 departamentos que cobras Claro. 1,500 al mes, multiplícalos. Sí. No, y bien importante también, hay gente que va a decir, bueno, 6, 8 unidades, como que no es para mí, ¿no? Pero pueden hacer desde 1 unidad hasta 4 unidades, que es, digamos, lo más saludable, ¿no? Porque se pueden vender más rápido, se pueden rentar más rápido. ¿Cómo le hace la gente para llegar ahí? O sea, tienen que aprender, o sea, por eso tenemos la plataforma de Flip Latino para enseñarle a nuestra comunidad. ¿Por qué es tan importante que sepan lo que están haciendo como negocio? No. Muy importante que sepan lo que están haciendo por el negocio, porque si no, no te aprueba un banco comercial. Acabas de dar un punto clave acerca de por qué la gente no se mete a este negocio, incluyéndome yo. Fíjate, yo tanto año metido en el negocio de financiamientos y nunca había mirado hacia este tipo de negocios. Las personas tienen varias alternativas y número 1, Flip Latino te brinda el apoyo y la confianza porque la escuela de inversores de Flip Latino te da la oportunidad, ya sea, tú lo has dicho muchas veces, o pagas por tus mentores o pagas por tus errores. Y la mayoría de la gente no se mete a este negocio porque siente que no sabe obviamente el negocio y puede tener muchísimos errores. Pero en este caso, con Flip Latino, cobija un manto de experiencia en el cual con que digas tú, yo soy alumno de Flip Latino junto con Antonio, automáticamente te apruebo si cumples con los otros requisitos. Claro. Pero si cumples con los otros requisitos de buen crédito, down payment, el LLC, pero si no tienes experiencia, no solo yo. Es muy difícil que un banco de hard money lending o dinero duro te pueda aprobar para que hagas el negocio de tu vida, que viene siendo comprar casas para venderlas, arreglarlas y posteriormente conservarlas, porque tú tienes tanta experiencia ya en este negocio, más de 17 años metido en este negocio, has hecho más de 1,600 flips, conoces el mercado e inclusive cuando la gente dice yo soy alumno de Flip Latino, casi les damos la carta de preaprobación para que empiecen a hacer las ofertas. ¿Por qué razón? Porque Flip Latino tiene toda la infraestructura, todo un ecosistema de poder tener tanto las búsquedas de casas en oportunidad, búsquedas de casas en oferta, en actions, todo tipo de conocimientos, reglas, normas, estrategias, fórmulas para poder tener éxito en el negocio de comprar propiedades a nivel comercial para vivir de tus rentas. Hablando de estrategias y herramientas, ¿qué tan importante, digamos, es en cualquier negocio, ¿no? Porque tú y yo hemos tenido negocios y muchas veces en nuestra comunidad lo hacemos ahí se va, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero ahí se va. ¿Por qué tan importante, digamos, tener mentores, tener estrategias, herramientas que te puedan hacer crecer ese negocio? Hay mucho contratista que sabe hacer el trabajo. Hay mucho dueño de negocio que tiene el dinero, pero no saben la otra parte. ¿Cómo consigo el financiamiento? ¿Cómo me apalanco de estos bancos? Pero más que nada, o sea, ¿cómo sé cuándo comprar una propiedad que tenga buena ganancia, ¿no? Fíjate que una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo es de que la mayoría de tus alumnos son gente que está en el negocio de construcción. Sí. Venta, reparación, compra. Y aparte de eso, muchos me han dicho, si no hubiera sido por los consejos de Antonio, yo no hubiera logrado haber cerrado 3, 4 unidades o negocios este año, fíjate. Y en cada negocio me gano de 60, 80 mil dólares. Imagínate cada negocio que ganas extra. Y eso es muy importante lo que acabas de mencionar. Que tengas el mentor que ya llegó a ese lugar donde tú quieres llegar. Por ejemplo, pues si yo pienso perder peso, pues no le voy a hacer caso a alguien que tiene 80 libras de más. Sí, claro. No logró el objetivo él. Pero si yo veo que tú estás haciendo ya 1,600 fix and flips, o comprar y arreglar y vender, aparte de eso, el inventario que tienes personal junto con tu esposa, María, que es una especialista en encontrar casas de oportunidad para fix and flips, y es todo un ecosistema el que uno encuentra aquí, porque no solamente es la experiencia, sino también es el financiamiento. Es todo, es quienes arreglan las propiedades, quién hacen todos los detalles, cuáles son los mejores consejos basados en la experiencia y sobre todo muy, muy importante que ese barco en el que te subes
tenga un destino final y que ese destino final, el capitán, que en este caso eres tú, sepa a qué puerto llegar con toda seguridad. ¿Qué le dirías tú a, por ejemplo, a esos dueños de negocios, contratistas, inversionistas nuevos que están queriendo entrar a este negocio pero no saben por dónde entrar? ¿Qué consejo les daría? Que se informen. Todo comienza con la información. Sí, claro. Porque yo decirles, aviéntate, ¿hacia lo gorras? No. Infórmate, ven a nuestros eventos que son gratuitos en su mayoría, los eventos inclusive ahora con la nueva tecnología que son por medio de Zoom, o sea, online, en vivo, o sea, no tienes que salirme de tu casa, te agarras tus palomitas, tu bebida preferida y ahí vas a escuchar no una, a veces nos aventamos 2 horas con Antonio por Zoom porque siempre surgen preguntas y las personas que más preguntan a veces son los que más saben, Antonio. Gente que ha estado en inversiones, que compra propiedades, inclusive yo tengo gente conocida de hace muchos años que son constructores, te saben hacer una casa desde cero hasta entregarla, pero no saben nada de lo que viene siendo las fórmulas fix and flip o compra, repara y vende o vive de tus rentas y eso es muy importante. Sí, hablando de nueva construcción, conozco mucha gente que está haciendo nueva construcción, pero lo que no saben es cómo conseguir el capital. Mucha gente está usando su propio capital, incluso para fix and flip o para vivir de su renta, ¿no? Para hacer un portafolio. Y lo que yo les digo es que no uses tu dinero, usa el dinero de los demás. Primero porque estás poniendo en riesgo tu capital, ¿no? Como tú lo decías ahorita, puedes perder tu dinero en cualquier de estas bajadas o subidas del mercado, ¿no? Pero si es el dinero del banco, sí tienes que pagarlo, pero tienes un poquito más de control, ¿no? De tu dinero, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le dirías a contratistas, inversionistas, dueños de negocios, personas que están queriendo invertir, pero no saben dónde conseguir el dinero? Bueno, la respuesta es Flip Latino. Ahí tenemos una comunidad inclusive, porque como todos los proyectos son supervisados por profesionales expertos, entonces el nivel de riesgo baja a tal grado de que el banco dice, si viene de parte de Flip Latino, estás aprobado, como dicen por ahí. Y eso es muy importante porque mucha gente dice, ok, yo tengo las ganas, pero no tengo ni siquiera el down payment de una propiedad nueva. Entonces, ¿qué crees? En la comunidad existe gente que dice, yo no hago fix and flips, pero yo presto el dinero de mi dinero, tomando en cuenta que va a ser supervisado por el equipo de Antonio y que hay el margen de error mínimo. Entonces, la solución vendría siendo vuelvo a lo mismo, conocer la información que muchas veces nosotros, como la desconocemos, ahí es donde surge el miedo. Claro. Pero cuando hay la información adecuada, los medios y sobre todo el ecosistema, incluyendo el mentor, que tú cada caso lo supervisas personalmente junto con tu equipo, entonces es ahí donde hay la luz verde, tanto para obtener el financiamiento para el down payment como para obtener el financiamiento para la compra y, bien importante, para los arreglos. Hay 3 financiamientos ahí claves que, bien importante, en el momento en que tú terminas tu financiamiento y tú mencionas algo muy importante. Supongamos que te cobren, lo más caro es el down payment, que te presten al 10% o para arreglarla o para comprarla. Pero qué importante viene siendo es ese 10% anual. Si lo arreglas la casa en 6 meses, solo pagas el 5%. Te costó un 5% y obtuviste todo el capital para que posteriormente, o ya sea la vendiste y obtuviste tus 40, 60, 80 mil dólares de ganancia libres después de pagar todos tus gastos. Y muy importante, ya cuando haces el primero, ya hemos visto muchos de tus alumnos, ¿sí? Nadie los para. Y creo que eso es bastante importante, ¿no? Que primero que se la crean, ¿no? Y creo que en nuestra comunidad estamos haciendo todo eso para que nuestra gente pueda mentalizarnos y pueda crecer. Por ejemplo, ya ahorita con Investor Funding, ¿qué es lo que van a ofrecer? ¿Cuáles son los tipos de préstamos? ¿A qué personas pueden ofrecerle? ¿Cómo se ve eso? Fíjate que me ha tocado mucha gente, hablando primeramente de las personas. Hay mucha gente que me llama y me dice, Héctor, yo no tengo papeles, no tengo dinero, no tengo crédito. Y entonces le digo, pues asóciate con alguien que tenga lo que tú no tienes. Porque tú tienes el ímpetu, las ganas, el interés, estás yendo a las clases. Entonces ahí en el mismo ecosistema muchas veces vemos gente que dice, pero tengo a mi hijo. 24 años de edad, sí, ciudadano americano, nació aquí, sí, tiene 700 FICO score, tiene un trabajo donde gana 60,000 al año y le digo, bingo.
Júntate con la gente adecuada, porque lo más importante es de que siempre encontramos la solución legal a tu problema, y eso es muy importante. Ahora, ¿qué tipos de préstamos son los que nosotros hacemos en el lado comercial? Recordemos que el lado comercial es donde no vas a vivir ahí, lo necesitas solamente para el negocio, hacer arreglo, reparación y vender, que le llaman el famoso fix and flip. También comprar, lo que le llaman el préstamo DSCR loan, préstamos para casas de renta o de inversión, donde ya compras de 1, 2, 3, 4 unidades, como dices. A veces nos salen de 6 unidades, 7, claro, 8. También los podemos hacer, y más importante, a nivel internacional. Y gente internacional, iba a decir, que vienen también, claro, a invertir. Porque nosotros ofrecemos préstamos para gente inversora internacionalmente. Así es. Gente que viene de Colombia, gente de Canadá, gente de México, de Honduras, Guatemala, El Salvador, que tienen dinero, tienen visa. Llegan aquí y dicen, wow, yo quiero tener un edificio de inversión. También otorgamos ese tipo de préstamos, y otorgamos préstamos para refinanciamientos comerciales. Cuando tú ya tienes tu propiedad, hiciste el fix and flip, te dieron un interés, ponle un 10%, lo usas 6 meses, pagas el 5%, básicamente porque yo te ofrezco un refinanciamiento menos del 7 o el 6.5 o 7.5. Fluctúan como todo. Sí, todo cambia, todos los días, sí. Como tú sabes, los intereses cambian todos los días. Entonces es muy importante saber de que hay alternativas donde ya puedes poner tu pago bajo, fijo, y ahí es donde empiezas a vivir de tus rentas. Alguien más las paga. A alguien le pagas la casa o le pagas la renta. Y es importante también tomar en cuenta de que si tienes una casa, ya sea residencial o comercial, la puedes refinanciar para sacarle dinero en efectivo para que sea tu down payment. Y hacer lo que le llamamos el método CAR, que ahí me encantaría que hablaras de eso. Sí, y sabemos que el método CAR es lo mismo, viene siendo comprar, arreglar, rentas esa propiedad, la refinancias y sacas ese dinero. Aparte, una de las cosas que me encanta, ¿no? Acabo de hacer uno, es que cuando compras, arreglas y refinancias, el refinanciamiento es libre de impuesto. Súper. Porque tienes un préstamo. Entonces, no es una deuda, no es que te dieron el dinero así nada más. Entonces, esto lo hacen los ricos y me encanta, ¿no? Porque tú dices, les enseño cómo comprar, arreglar, rentas, refinancias, sacas dinero y todavía alguien está pagándote tu renta, ¿no? Entonces, en México lo decimos mucho, ¿no? Ay, es que yo vivo de mis rentas, ¿no? Porque tienen 1 o 2 casitas, ¿no? Que se rentan. Pero aquí se puede hacer. Ahora, lo que tú decías, en préstamos internacionales, hay gente que viene de México, de otros países, porque ¿qué es mejor? ¿Ganar en pesos, ganar en soles, ganar en, no sé, otra moneda, o ganar en dólares? Ganar en dólares, definitivamente. Héctor, pues seguimos platicando de esto, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de las inversiones en Estados Unidos? ¿Cómo ves a nuestra gente? Hay mucha gente que con todo esto que está pasando cree que no se puede. ¿Tú crees que es posible? Es muy posible, y sabes que la gente está despertando. La gente que trabaja inclusive en construcción, remodelación, limpiando casas, tienen su propia compañía, gente que tiene su propio negocio, dice, ¿qué puedo hacer para diversificar mis ingresos y obtener más cantidad de dinero? Y como dicen por ahí vulgarmente, vivir de mis rentas. ¿Sí? Vivir de tus rentas es posible siempre y cuando tengas la información adecuada, la guía adecuada, que estés dentro de la jugada, y sobre todo nos encanta la comunidad que tienes. Antonio, te quiero felicitar por esa comunidad tan vibrante que está llena de energía, llena de sueños, llena de planes. Es muy importante que sepamos educarnos, porque llega un punto en la vida en que ya no vas a poder trabajar, ya no te vas a poder mover con la misma facilidad. Llegas a la tercera edad y hay que vivir de tus rentas, como dicen comúnmente. Y muy importante, unirte a la comunidad de Flip Latino, donde tenemos eventos. A veces, ahorita estamos planeando ya tener 4 eventos por mes, ya sea algunos presenciales o en vivo, y algunos online por vía Zoom y por vía de internet, que con la comodidad de tu teléfono puedes vernos, escucharnos y sobre todo educarte en este campo. Claro. Héctor, y te voy a hacer esta pregunta así, y tú lo dijiste ahorita. Por ejemplo, tú eres banquero, sabes mucho, sabes hablar, tienes todo esto como para romperla, ¿no? Pero no sabías cómo funcionaba el lado de inversiones. No, ni siquiera sabías que existía. ¿Hay gente allá afuera que está así? Mucha, casi toda. Imagínate, yo estaba en el negocio de financiamientos de propiedades residenciales, escuchaba fix and flip y compra, vende, pero yo decía,
no me interesa. Principalmente porque estaba cómodo con lo que estaba ganando, con lo que estaba haciendo, pero la comodidad es la madre del conformismo. No hay que conformarnos con esa comodidad que tenemos. Es el mejor momento para empezar a ver otras expectativas y diversificar nuestros fondos y nuestros ingresos, porque mira, yo lo que pensaba, si yo hubiera conocido esta información hace años, ahorita sería multimillonario. Pero lo que hacía, cada 6 meses me compraba 2 carros del año, los más caros, ¿ok? Motos. Una vez al mes viajaba. Me compraba la ropa más cara que encontrara. De marca. Toda la ropa de marca que tú puedas imaginar, la más cara. Entonces es importante saber de que hay que dejar al lado esas cosas, como yo lo estoy haciendo en este momento. Gracias a Dios ya tengo mi closet lleno, pero en este momento es cuando yo empiezo a florecer con el lado o el pensamiento del financiamiento, y mi mentor es Antonio Hernández, porque él me enseñó las claves, las estrategias y sobre todo las oportunidades para poder florecer en este mundo del fix and flip, de los préstamos DCR loans, de los préstamos para vivir de tus rentas. Y le invito a usted que por pura curiosidad venga a uno de nuestros eventos y sobre todo se conecte a los links que aparecen en este video para poder comenzar una nueva carrera dentro del ámbito de la inmobiliaria. ¿Tú crees que nuestra gente debería reinventarse? Sabemos que hay gente, o sea, que muchos de nuestros latinos en este momento hacen mucho dinero, pero no saben cómo diversificar, no saben cómo usarlo. Lo que yo les digo a muchas personas es que, por ejemplo, cuando tú ya estás en un nivel donde tienes una buena compañía de construcción, estás ganando 20, 30 mil al mes, pero no sabes qué hacer. La mayoría de los ricos, y lo hemos visto, Benjamin Franklin lo dice, ¿no? Que el 90% de los inversionistas o de la gente que ha sido millonario es por medio de bienes raíces. ¿Por qué nuestra gente no empieza a creer en esto, no? Y decir, tengo 10, 20, 30, 50 mil dólares, ¿por qué no empiezo a comprar propiedades, arreglarlas, rentarlas, vivir de mis rentas? ¿Por qué? Porque posiblemente el negocio de, no sé, y te digo esto de troqueros porque luego me encuentro muchos troqueros que me dicen, Antonio, a la espalda y apenas llevo 5 años en esto, pero ¿qué más pueden hacer? No, o sea, ¿por qué la gente no diversifica y por qué no están viendo este negocio como algo que puede explotar? La primera inversión que hay que hacer es la mente. Como dicen, vacía tu bolsillo en la mente, que tu mente te llenará tu bolsillo. Y es muy importante tomar en cuenta que la educación cuesta. Sí. Al igual que la experiencia. Como lo dije anteriormente, o pagas por tus mentores o pagas por tus errores. No te avientes solo a hacer este trabajo, ninguno que no conozcas o que no sepas y que no tengas la guía adecuada. Así que lo más importante, número 1, invertir en tu mente, en tus conocimientos. Número 2, invertir tiempo, dinero y esfuerzo en obtener este tipo de propiedades que te van a sacar de pobre, como decía mi mamá comúnmente, y es muy importante saber con quién hacerlo. Así que te invito con el corazón en la mano de que des una mirada, de que te metas de lleno a conocer las estrategias, seminarios, talleres que ofrece Antonio Hernández, Flip Latino, junto con Investor Funding, para poder obtener ese ecosistema completo, tanto de conseguir las propiedades, el préstamo y el conocimiento. Así que no estás solo en este camino. Únete a nosotros y verás que tu vida va a cambiar. Héctor, ¿qué es lo siguiente para Investor Funding? Tú aquí en Chicago, ¿qué es lo nuevo que o sea, ¿qué vamos a hacer? Más webinars, más eventos en vivo. Una invitación para la comunidad. Una invitación. Le invito a que usted se mantenga en tanto dentro de lo que viene siendo la comunidad de Flip Latino, porque estaremos, dijo el mosco, estamos arando, estaremos dando seminarios en todo el país. Vamos a estar yendo a otras ciudades, pero más importante, gente de aquí de Chicago, únanse a esta comunidad. Y si usted vive en otra ciudad y desea que organicemos un evento en su ciudad, también comuníquese con nosotros, porque hasta una oficina podemos abrir en otra ciudad, porque esta apertura que tenemos es a nivel nacional. En cualquier parte de Estados Unidos estamos financiando casas en Houston, estamos en California, estamos en Florida, estamos en Indiana, Wisconsin, nuestros vecinos, y muy importante, podemos estar en su ciudad haciendo eventos, seminarios y talleres de esto. Y por favor, únase a esta comunidad que al principio es gratis.
Sí. Pero llega un punto en que dices, ok, lo gratis ya se me acabó, me interesó más allá, y entonces ya empiezas a ser un estudiante de Flip Latino que, como digo, vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente te llenará tu bolsillo. Héctor, ¿cómo encuentran a Héctor Herrera, Investor Funding? ¿Cómo te pueden contactar? Danos tus redes sociales, tus teléfonos. Claro, vivirdetusrentas.com, redes sociales, Vivir de Tus Rentas, y también me pueden contactar al área 708-595-1001. Es mi teléfono directo, 708-595-1001. Oye, Héctor, ¿y ese es el comercial de radio que hacías posiblemente? No, pero muy bien. ¿Cómo ves a nuestra comunidad? Un último mensaje para estas personas que tienen negocios, que son inversionistas. Si eres dueño de negocio, inversionista, y quieres crecer tu dinero o quieres hacer este negocio de bienes raíces, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le dirías? Que tu momento ha llegado. Que no es por casualidad que nos estás mirando en este momento, y que sobre todo estás viendo toda una gama de información. Mucha gente, te digo honestamente, Antonio, cuando voy a tus eventos, seminarios y talleres, digo, se para la gente y dice, hace 5 años que yo quería hacer esto. Hace 5 años, hace 10 años que yo tenía ganas, pero con las ganas no hay nada. Las ganas vienen acompañadas de la acción. Sí. Únase a nuestra comunidad y verá la información tan valiosa, y sobre todo los testimonios. Escuche los testimonios de gente real que está dentro de la comunidad, de tu comunidad que has formado, y sobre todo, este es tu momento. Ha llegado. Sí, no, y algo bien importante, y gracias por estar aquí, y gracias por abrirte, ¿no?, a la comunidad. Tú y yo hemos, o sea, como tú dices, somos guerreros, ¿no? Hemos estado en esto, y lo único que queremos que nuestra comunidad nos vea como, no como, ay, son las estrellas. No, como que vean que un latino, otro latino, que la hemos hecho y hemos caído hasta lo más bajo, pero nos hemos recuperado. Nos hemos caído 7, 8 veces, pero nos hemos levantado 9, 10 veces. ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué consejo le darías a estas personas que posiblemente están pasando una etapa no muy buena en su vida, pero quieren aprender algo nuevo, quieren reinventarse? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Principalmente, ya lo mencioné anteriormente, conózcanse más. Busquen esa información de conocerte más, porque eso te va a dar la apertura a generar confianza. La autoconfianza es primordial en cualquier área de tu vida. Ya lo mencioné, hay no solamente lo económico, existen otras áreas que tal vez estés pasando en este momento por un divorcio, tengas una enfermedad que te diagnosticaron que va a ser incurable o permanente. No le creas a ese doctor. Recuerda que tú eres el Dios interno, puedes sanarte tú mismo, y sobre todo, bien importante, no solo físicamente, tú puedes sanar tu vida en muchas áreas, en lo económico, en lo social, en lo espiritual, en lo mental, y sobre todo, muy, muy importante, en la reinvención de tu persona. Hoy es el momento. Busca la información adecuada, busca a tus tutores, a tus maestros, a tus coaches que te van a ayudar, y sobre todo, cuenta conmigo. Así de fácil. Gracias, Héctor. Pues ha sido un placer poder tener aquí a Héctor Herrera, gran speaker, y nos dio ahí unas voces que me encanta. Gracias por estar aquí, gracias por venir a Flip Latino Legendarios, pero también síganlo en sus redes sociales, síganlo, está haciendo otra vez al negocio de los préstamos. Todas aquellas personas que ya lo conocían, síganlo otra vez, que la va a romper este año y los años que viene. De la mano con Flip Latino vamos a hacer eventos, estamos haciendo muchas cosas para que nuestra comunidad salga adelante y que no se queden donde, o sea, ya no somos los únicos que lavamos platos, trabajamos en restaurantes. Podemos ser los dueños de esas propiedades, podemos ser los dueños de esos terrenos. Pero sobre todo, y esto lo venimos diciendo, es que ahora el sueño americano habla español, porque nuestra gente está creciendo. Dile a la comunidad de Flip Latino un saludo. No tiene nada de malo lavar platos, lavar baños, pero siempre hay que pensar en que podemos lograr más. Te voy a dar una experiencia que me pasó. Cuando yo llegué a este país, cuando tenía 18 años, iba muy enfermo, me consiguieron un trabajo de hacer hamburguesas, por ahí por Cícero. Y yo era el de las hamburguesas, el que hacía las hamburguesas y los hot dogs, y de repente me empezaban a regresar las hamburguesas, porque las pedían no onions, y entonces yo no entendía inglés y les ponía, o sea, cebolla, chile. ¿Y qué crees que me pasó al segundo día? El dueño me dijo, tú ya no vas a hacer las hamburguesas,
te vas a lavar los baños y los platos. Me dio tanto sentimiento, Antonio, que me fui al baño, cerré con llave, lloré por 10 minutos. Mi desgracia. Me quité el mandil, lo hice rollito y lo metí al bote de la basura. Me salí y nunca más volví a ese restaurante y busqué un trabajo con un alto estándar. Ahí fue donde comencé en ventas y yo le voy a decir a usted tiene el potencial para lograr todos sus sueños. Empiece hoy. Gracias, Héctor. Bueno, esto es Flip Latino Legendarios y gracias a Héctor Herrera por estar aquí. Síganlo en sus redes. Si te gustó este podcast, pues recomiéndaselo a alguien más. Síguenos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ven a nuestros eventos. Tenemos webinars, eventos en vivo y próximamente vamos a estar en tu ciudad. No te lo pierdas.